15 años, el 6 de octubre del 2002, algunos de ustedes casi ni habían nacido, San Juan Pablo II canonizó a José María Escrivá de Balaguer. Y los que estuvimos allí, pues nos parece como si fuera hoy, esos recuerdos tan gratos de ver la imagen de San José María allí en la plaza de San Pedro, todos los preparativos, la llegada con tiempo, todo aquello. Por ahí hay un video en internet muy bonito, un resumen de esa celebración. Y al día siguiente hubo en el mismo sitio una misa de acción de gracias celebrada por el entonces prelado Javier Echavarría y que continuó con una audiencia multitudinaria con el Santo Padre. La plaza llena hasta el Castel Sant'Angelo, toda la vía de la Conciliazione. Y en esa audiencia el Papa Santo, San Juan Pablo II, resumió el carisma de San José María con estas palabras: se podría decir que fue el santo de lo ordinario. En efecto, estaba convencido de que para quien vive en una perspectiva de fe, todo es ocasión de encuentro con Dios. Todo es estímulo para la oración. Vista de este modo, la vida cotidiana revela una grandeza insospechada. La santidad aparece verdaderamente al alcance de todos. La posibilidad de ser santos en la vida ordinaria convierte la cotidianidad en una aventura original. Para muchos la vida cotidiana es una náusea, diría algún existencialista, una vida aburrida, un castigo quizá divino por el pecado, pero una monotonía que a veces hace poco estimulante en vivir. Pues para quien sabe que la vida ordinaria es ocasión de encuentro con Dios y de servicio a los demás, ya no es posible la monotonía. El Señor sale al encuentro de sus hijos una vez más, ofreciéndonos la posibilidad de amarle a través de todas nuestras actividades normales de cada día, familiares, profesionales, ciudadanas, solidarias, etc. Todo lo que hacemos, si está impregnado del amor de Dios, también el canto, si ha sido ofrecido al Señor, es ocasión de encuentro con Dios que es nuestro Padre. Esa es una faceta en la que quería detenerme hoy, de todo lo que uno podría hablar del mensaje de San José María. Todas las personas estamos llamadas a la comunión con Dios, con los demás, con la casa común. Y la vida ordinaria es el medio para alcanzarlo. Y la clave para entender esa posibilidad, según las palabras de San Juan Pablo II, es la perspectiva de fe. Ver el mundo con ojos sobrenaturales, con la visión de Dios. Una perspectiva que se alimenta de la oración, del trato con el Señor, en la vida de oración, y que consiste en dejarse llevar con docilidad por el Espíritu Santo para cumplir la voluntad de nuestro Padre Dios. O sea, la clave de la misión que San José María recibió, el núcleo de su enseñanza parte en primer lugar no de unas cosas para hacer, sino de unas convicciones para creer. Antes que hacer, poner el énfasis en el ser. Antes que la misión, en la condición, ¿no? De hecho, él cuando habla de Jesucristo, dice que en Jesucristo se funden su ser de Dios hombre y su misión de Redentor. En el fondo, todos los cristianos tenemos esa unión, el ser cristiano y la misión de ser santo y apóstol. Pero la clave inicial es lo que somos. Y en ese ser cristiano está una característica fundamental, que es ser
hijos de Dios. Veamos cómo lo dice San Juan Pablo II en esa audiencia. Esa luz prioritaria que el Señor le hizo entender a San José María es, dice el Papa, el don de nuestra filiación divina. La clave desde la cual surge el obrar es que soy hijo de Dios. San José María enseñó a contemplar el rostro tierno de un padre en el Dios que nos habla a través de las más diversas vicisitudes de la vida. Un padre que nos ama, que nos sigue paso a paso y nos protege, nos comprende y espera de cada uno de nosotros la respuesta del amor. Bueno, hace poco se han hecho públicas unas meditaciones, hasta ahora inéditas, de San José María, se llama En diálogo con el Señor. Unas meditaciones, unas charlas que le predicaba a hijos suyos allí en Roma y que habían sido publicadas con ocasión del proceso de canonización. Se había hecho una edición limitada para los fieles de la obra y ahora ya está pues a la venta con una edición crítica muy buena. Y entonces estuve ahí hurgando qué decía sobre este punto. Efectivamente, como es lógico, en ellas aparece esta faceta nuclear de su predicación, la filiación divina. Comenta que es un elemento fundacional del Opus Dei, o sea, como que forma parte del carisma. Bueno, se le ha llamado así, el fundamento de la espiritualidad. En estas palabras hay que cuidar, ¿no? O sea, cuando es el fundamento de la espiritualidad, solo hay uno. No es que cuando uno habla de un tema se emociona y dice, esto es lo más importante, a los 8 días hablado de otra cosa y esto es lo más importante. No, lo más importante, en ese sentido, lo fundamental, lo que está en la base de la construcción, es el sentido de la filiación divina. Por otro lado, el centro y la raíz es la Santa Misa, ¿no? Pero ya dentro de la construcción, y ya uno si lo mira en plan completo, pues están esas tres facetas de la santidad, de la Iglesia, y el dar a Dios toda la gloria, queremos el reinado de Cristo y el todos con Pedro, Jesús por María. Digamos que en esas tres jaculatorias está como la misión, ¿no?, de la santificación. Pero el fundamento solo es uno y es la filiación divina. Un elemento fundacional, un rasgo esencial en la institución que el Señor le pidió fundar. Llama la atención la manera como describe el modo en que se dio cuenta de la importancia que tenía esa condición de hijo de Dios. Dice, quiso Dios que nos sintiéramos sus hijos siempre. En otro momento predicaba, ha querido Dios que seamos hijos suyos, es parte esencial de nuestro espíritu. Tú, Señor, quisiste que nos sintiéramos hijos suyos. Bueno, no solo que nos sintiéramos, que lo fuéramos. Eso está en la Escritura, eso forma parte del acervo ascético de la vida cristiana, pero no se le había puesto tanto énfasis, ¿no?, en la espiritualidad. Es una luz del Espíritu Santo, un carisma, que él vio en un momento determinado, como veremos más adelante. Saberse y sentirse hijos de Dios, comentaba San Juan Pablo II, le da al cristiano una confianza inquebrantable. En todo momento debe confiar en el Padre Celestial. Uno de los problemas de la humanidad contemporánea es, le dice por ahí a veces, la falta de autoestima. Sí, como que no se le ve sentido a la vida, etcétera, ¿no? Bueno, la clave para todos esos problemas está en saberse hijo de Dios. ¿Qué más autoestima quiere uno que eso? Es famosa la película de algo así como es Pena de Muerte, le dicen en España. Y entonces es una de esas primeras en que más fuerte actuó Susan Sarandon, cuando todavía era joven. Y entonces está ahí con un hombre que sin pen, me parece que ejerce de malo, de condenado a muerte, ¿no? Por bellaco, ¿no?, por todas las maldades que hizo en la vida. Y entonces ella es una monja que lo va tratando de que se convierta, pues que le pida perdón a Dios antes de morirse para que no le condene, pues. Y una de las cosas que le dice es esta: eres hijo de Dios. Y entonces el condenado responde, me han dicho hijo de muchas cosas, pero hijo de Dios nunca, ¿no? Y entonces, pues bueno, es
Es esa clave del apostolado cristiano, hijos de Dios. Hijos de Dios, por eso el papá dice, le da al cristiano una confianza inquebrantable. En todo momento debe confiar en el Padre Celestial. Esa confianza, que es manifestación de fe, tiene consecuencias prácticas, como veremos, la vida de oración, el trabajo. Todo lo que hacemos ya es la vida de un hijo de Dios, la oración de un hijo de Dios, el trabajo de un hijo de Dios. Y entonces vamos a verlo en primer lugar en la oración. Decía en una de esas meditaciones San José María, tenemos un Padre y constantemente sentimos la filiación divina. Ha querido Dios que nos sintamos sus hijos, siempre. Sentir, ver, admirar ese querer de Dios de que seamos hijos suyos. En este rato de oración, digamos, Señor, quiero sentirlo, verlo, admirarlo, hijo de Dios. Que tú hayas querido que yo me sienta siempre hijo tuyo, hijo de este Padre nuestro que está en los cielos y que nos dará lo que pidamos en nombre de su Hijo. Todo lo que pidáis en mi nombre, mi Padre os lo dará. Por esa razón insistía en que el apostolado cristiano debe llevar en primer lugar a hacer que los chicos sean almas de oración. El apostolado cristiano consiste en ayudar a nuestros amigos a convertirse en personas que tratan a Dios como hijos pequeños, imitando a Jesucristo que nos enseñó a orar sin desfallecer al Padre nuestro. Cuando le dicen los apóstoles, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, Jesús que les dice, cuando vayáis a orar, decid, Padre nuestro. Estaban acostumbrados a dirigirse a Dios, el nombre de Dios no se podía ni pronunciar, ¿no? El Yahvé, el Elohim, el Adonai, son todas maneras de alejar a Dios, de no cometer la osadía de decir su nombre, tanto que nosotros ahora también se nos ha recomendado en la iglesia que al traducir, digamos el Señor, para no decir esos nombres que son sagrados para los judíos, para no pues molestarlos con nuestra osadía. Entonces Jesucristo cuando les dice, pues cuando ustedes vayan a rezar digan Padre nuestro. Decirle a ese Dios omnipotente y trascendental, Padre, Papá, Abba, Padre, como dice San Pablo, es una revelación muy grande de parte de Dios. Llenos de confianza en la omnipotencia de la oración. El que le pide a Dios como un Padre, como si Él fuera un hijo pequeño, todo lo alcanzará en nombre de Jesucristo. Dice el Evangelio de Mateo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Hagamos oración de hijos y continua. Ya en la tradición cristiana, por ejemplo, me viene a la mente Casiano, un autor espiritual antiguo, habla de eso, oración continua. San José María añade oración continua de hijos. Como un niño pequeño que está siempre pidiendo al papá y el papá le va dando, porque ¿qué papá no se deja conmover de un hijo pues que ama y que le dice papá? Pues así es Dios con nosotros. Rezar mucho como hijos. Luego hay otra faceta interesante en esa oración, de acuerdo con esas meditaciones que les cuento que están recién publicadas y que me gustó mucho. Es la oración de hijos pequeños contritos. Me contaban en estos días de una familia que la niña hizo la primera comunión, entonces hubo un pequeño examen del párroco ahí como para ver, bueno, cuántos sacramentos hay, qué hace falta para recibir la primera comunión, lo importante que un párroco tiene que preguntar es si el niño sabe diferenciar entre el pan eucarístico y el pan común. Si sabe que en uno está Jesucristo y en otro no, pues se puede comulgar. Pero bueno, ya puestos a preguntarle, preguntan, ¿te sabes el Padre Nuestro y tal? ¿Y de qué se habla en la confesión, ¿no? Entonces estaba la niña que iba a hacer la primera comunión de 9 años y su hermanito de 6 que iba metiendo la cucharada ante cada pregunta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el Padre Nuestro, la niña empezó toda la primera parte y entonces, bueno, ahora tú el menor, di lo que sigue. Él, no, yo me lo sé todo, y arrancó otra vez Padre Nuestro, típico niño que, eso, como un niño pequeño que a nadie molesta y que antes al contrario. Y cuando hablaban de la confesión, ¿qué dice uno en la confesión? ¿De qué se habla? Dijo la niña, no, pues yo le digo al Padre las cosas malas que he hecho
y le pido perdón a Dios por eso. Y entonces el niño pequeño dijo, yo no he hecho ninguna cosa mala. No, pues claro, al menos no era consciente, ¿no? Y bueno, pues uno en la vida espiritual es como un niño pequeño, aunque sí es consciente de que ha hecho cosas malas, ¿no? Como ya el de 9 años que sabe que tiene que pedir perdón. Bueno, pero no es ese malvado de que el Estado tiene que condenar, sino que es un hijo pequeño que dice perdón. Entonces, una faceta muy bonita de la oración de hijo es la oración contrita, el hijo que pide perdón. Dice San José María, acudir a Dios después de cada éxito y de cada fracaso en la vida interior. A veces tenemos la tentación, por lado y lado, en los éxitos, como regodearnos en nuestras capacidades, ¿no? En los aplausos que hemos recibido, en los mensajes que nos llegan por el correo, las fotos que nos envían ahí por el WhatsApp, y qué grande soy, qué bonito me ha salido todo, ¿no? O en los fracasos, como Adán y Eva, esconderse, huir de Dios, qué vergüenza, soy una miseria, no soy digno de ser hijo tuyo. O como Judas, pues, no buscar el árbol y morir. Bueno, la actitud del hijo es acudir a Dios después de cada éxito, para Dios toda la gloria. Señor, te lo ofrezco, te doy gracias, te lo dedico. Este examen en el que me fue tan bien, como supongo que es el caso de ustedes en estos días. Señor, te dedico ese 5, ese 4.9, ese 4.8. Gracias por los talentos que me has dado, ¿no? Gracias por el triunfo, gracias por el mérito, gracias por este concierto que mereció tantos aplausos, por esa medalla que me dieron, por el mérito al talento, todas esas cosas, ¿no? Gracias por el gol. A veces solo toca decir, también en los fracasos, ¿no? Señor, esta vergüenza de partido, ¿no? Tan malo que jugué, bueno, también toca, ¿no? Acudir a Dios después de cada éxito y de cada fracaso en la vida interior. Especialmente en estos casos, ¿no? En el fracaso, volvamos con humildad a decir al Señor, a pesar de todo, soy hijo tuyo. Hagamos el papel del hijo pródigo. Conversión contrita de los hijos de Dios. Redescubrir ese rostro misericordioso del Padre. Me pareció muy bonito entroncar este aspecto de la vida cristiana, de la conversión, en la perspectiva de la filiación divina. Por eso hagamos muchas veces de hijo pródigo. El mismo San José María decía, yo hago muchas veces al día de hijo pródigo. Volver una y otra vez a la casa del Padre. Redescubrir el rostro misericordioso del Padre, como el Papa Francisco recuerda con frecuencia. Hace un tiempo hacía una audiencia comentando la parábola del hijo pródigo, que nuestra condición de hijos de Dios es fruto del amor del corazón del Padre. No depende de nuestros méritos o de nuestras acciones, gracias a Dios. No somos hijos de acuerdo con lo bueno que somos, sino que somos hijos porque Dios es Padre y bueno. Y por lo tanto, nadie nos la puede quitar, ni siquiera el diablo. Nadie puede quitarnos esta dignidad de hijos de Dios. Sabernos hijos de Dios, hijos pequeños, hijos de un Padre que es misericordia, nos animará a volver con humildad a su regazo, como el hijo pródigo. Seguía diciendo el Papa Francisco, en cualquier situación de la vida, no debo olvidar que jamás dejaré de ser hijo de Dios, hijo de un Padre que me ama y espera mi regreso. Por eso lo de San José María, especialmente en estos casos, cuando hayamos tocado el violón, no tiene por qué suceder, volvamos con humildad a decir al Señor, a pesar de todo soy hijo tuyo. El Papa Francisco concluye, no dejaré de ser hijo de un Padre que me ama y espera mi regreso. Incluso en las situaciones más feas de la vida, Dios me espera, Dios quiere abrazarme, como el padre del hijo pródigo. Dice, estaría en la terraza, ¿no? Mirando cuándo venía el muchacho. A pesar de todo, soy hijo tuyo. Hagamos el papel del hijo pródigo. Es interesante recordar el origen de esta profunda convicción de San José María,
acerca de la centralidad de la filiación divina, que nos lleva a hacer oración de hijos y oración contrita de hijos, como clave, como fundamento para santificar la vida ordinaria, que es el mensaje nuclear que Dios le confió. En los comienzos de su labor apostólica, cuando era un sacerdote muy joven, el Señor lo iba llevando por ese camino de ser hijo de Dios. Aparece en el Forja, 1033, pero yo tengo la versión completa de una punta íntima, del 22 de septiembre del 31. La voy a compartir generosamente con ustedes en este momento. Estuve considerando las bondades de Dios conmigo y, oración. Una manera de hacer oración, darle gracias a Dios por las cosas buenas que me ha dado, por los talentos, por la familia, por la fe, por el sitio en el que estamos, donde nos ha traído a estudiar, por la formación que hemos recibido. Estuve considerando las bondades de Dios conmigo y lleno de gozo interior, hubiera gritado por la calle para que todo el mundo se enterara de mi agradecimiento filial. Padre, Padre. Y si no gritando, por lo bajo anduve llamándole así, Padre, muchas veces, seguro de agradarle. Una especie de arrobamiento, pues el Señor que le hacía ver que eres hijo. Y entonces iba en la calle y dice, Padre, Padre, como papá, eres mi papá, no eres un Dios por allá lejano, sino mi Padre. 22 de septiembre del 31. Más adelante, pues unos días más tarde, el 16 de octubre, Dios mismo, en un preciso momento, escribe el actual prelado del Opus Dei, don Fernando Cáriz, le concedió una altísima contemplación infusa. En algún momento dirá San José María que fue la oración más subida de toda su existencia, más elevada, una altísima contemplación infusa que San José María describió así años después, en una carta del 59. Sentí la acción del Señor que hacía germinar en mi corazón y en mis labios, con la fuerza de algo imperiosamente necesario, esta tierna invocación, Abba, Pater. Es el Espíritu Santo, ¿no? que a los santos les hace a veces estas visitas, estos dones místicos, también como un ejemplo para los demás, para que nosotros descubramos. Así deberíamos ir nosotros por ahí diciendo, Abba, Padre, Padre, soy hijo tuyo. Pues no hace falta que hacer cosas raras ahora, pues camino al bus, pero por dentro debería ir uno considerando así, soy hijo de Dios. Hay un punto de camino que habla de un muchacho del que estuvo una meditación un poco con este tema y salió a la universidad y decía, me salí como engallado por dentro, soberbio, soy hijo de Dios. Y entonces San José me dice, le aconsejé que fomentara la soberbia, pues en el sentido, la soberbia es saberse hijo de Dios. Abba Pater. Y concluye esa nota, estaba yo en la calle, en un tranvía, porque esto es como para, no sé, como para el coro de la basílica por allá, ¿no? Donde nadie se cuenta, o levitando ahí en la mitad del presbiterio, ¿no? En la calle, en un tranvía. Es un elemento importante de este don, esa peculiar circunstancia. Lo que Dios quiere de nosotros, del ejemplo que nos quiso dar a través de esa figura de San José María, es que lo encontremos en la calle, en un tranvía, en el tren de la sabana, en el Transmilenio. Ahí está nuestro lugar de encuentro de Dios. No tenemos que escaparnos a lo alto de una montaña, a un monasterio, a un convento. No, a Dios lo encontramos allí donde estemos. Esa es la característica central de su mensaje, la santificación en medio de las realidades temporales, en el laboratorio, en el cuartel, en la fábrica, en el conservatorio, en la biblioteca, en la calle, en un tranvía. El Señor le concedió a San José María la oración más elevada de su vida. Y así llegamos a otro punto nuclear en la predicación del santo que contemplaremos mañana, con la que San Juan Pablo II comenzaba el discurso que estamos contemplando en este rato de oración. Decía el Papa polaco, San José María fue escogido por el Señor para anunciar la llamada universal a la santidad y para indicar que las actividades comunes que componen la vida de todos los días son camino de santificación. Se podría decir que fue el santo de lo ordinario. Hay santos para cada cosa. Santa Lucía es la santa para los ojos, ¿no?
Ahora me olvidó cuál es la del canto, Santa Cecilia, ¿no? Porque la degollaron y entonces por eso es la de las cuerdas vocales, ¿no? Y así, por el estilo, ¿no? San Antonio va a encontrar las causas perdidas, bueno, entonces uno dirá, San José María es el santo de ¿qué? El santo del ordinario, de la vida cotidiana. Ver el mundo y la gente con la luz que Dios mismo le había transmitido le permitía a él hablar de un materialismo cristiano. Las actividades terrenales, el trabajo de cada día, no son un castigo por el pecado original, como por ahí muchas veces se ve. Al contrario, forman parte del designio amoroso de ese Dios Padre. Por esa razón, se escoge para la primera lectura de la misa en la memoria de San José María el Génesis. Y en concreto una frasecita en el versículo 15 del capítulo 2. El Señor Dios tomó al hombre, esto es antes del pecado original, y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En latín le gustaba decir a San José María, ut operaretur, lo puso en el jardín para que trabajara. El trabajo no es castigo del pecado, el castigo es el cansancio por el trabajo, pero el trabajo es una bendición. Dios nos creó para que trabajáramos, para que domináramos el mundo y lo domináramos y lo hiciéramos hermoso. Ahora nos toca reconciliarlo con Dios después del pecado. Pero San José María se apoyaba en este pasaje para concluir que el trabajo ordinario es, como dicen amigos de Dios, un medio necesario que Dios nos confía aquí en la tierra. El trabajo lo disfrutamos, es un regalo de Dios. Ese padre que dice, venga, trabajemos juntos, también es señal de madurez y de crecimiento cuando uno ya no simplemente va a hombros del papá a comprar jugueticos, sino cuando lo va a acompañar a trabajar. Y entonces, porque lo hace sentir a uno que ya uno aporta y que confía en uno. Bueno, es lo que hace Dios también con nosotros, ¿no? Un medio necesario que Dios nos confía aquí en la tierra, dilatando nuestros días y haciéndonos partícipes de su poder creador, para que nos ganemos el sustento y simultáneamente recojamos frutos para la vida eterna. Nos hacemos santos haciendo lo que nos gusta. Mucha gente cuando habla de que está contenta con el trabajo, dice, me pagan por hacer lo que me gusta. Eso es una señal de que está contento con esa vocación humana en el trabajo. Estos días yo mismo lo dije, tenía un amigo aquí, le mostraba la universidad, la gente, los muchachos, y por esto me pagan, ¿no? Por estar con gente tan buena. Pero más allá, no solo me pagan, por esto recojo frutos para la vida eterna. Trabajando ahí en el laboratorio, en los libros, en el taller, recojo frutos para la vida eterna. Si lo hago bien, con el cuidado en los detalles, con orden, con constancia, recojo frutos para la vida eterna, además de todo lo que ayuda a la casa común y a la sociedad en que nos movemos. Otra consecuencia de este saberse hijos, a los que el Señor les encarga la creación, los invita a santificarse, es transformar el mundo. De hecho, no lo cito hoy porque es que siempre que hablo de este tema me gusta citar esa homilía de la canonización. Hoy estoy citando el discurso del día siguiente. Pero en la canonización dice, elevar el mundo hacia Dios y transformarlo desde dentro. Esa es la misión que vuestro santo fundador os recuerda. Elevar el mundo hacia Dios y transformarlo desde dentro. Saberse apóstoles en el mundo de hoy. Qué aventura tan maravillosa, ¿verdad? Tomarse en serio que la centralidad de Jesucristo, saberse hermanos de Jesucristo, hijos de Dios Padre, conlleva el anuncio audaz del mensaje cristiano. El Señor cuenta con nosotros para evangelizar a las personas que tenemos alrededor, con la palabra, no con grandes discursos pues en la plaza pública, sino en ese apostolado, amistad y confidencia, porque lo ven a uno cómo trabaja, cómo sonríe en una situación adversa, cómo persevera en un momento difícil, hasta cómo hace fila a la hora de almorzar y no se cuela, no quitándole el puesto a los otros, me pasó hoy, cosas de ese estilo, ¿no? Testimonio de vida cristiana, de esfuerzo por trabajar bien. Evangelizar la cultura, la juventud, la familia, llevar la caridad de Dios hasta las últimas periferias, todo eso que el Papa nos recuerda, es una consecuencia de reconocer en los demás otros hijos de Dios. Si yo soy hijo de Dios, tú también lo eres, y tengo que tratarte como un hermano. Tengas la plata que tengas, el color de la piel que tengas, incluso la religión en la que estés, eres mi hermano. Nuestro Señor ha venido a traer la paz, decía San José María, la buena nueva,
la vida a todos los hombres, no solo a los ricos, ni solo a los pobres, no solo a los sabios, ni solo a los ingenuos, a todos, a los hermanos. ¿Qué hermanos somos? Pues somos hijos de un mismo Padre Dios. No hay pues más que una raza, la raza de los hijos de Dios. No hay más que un color, el color de los hijos de Dios. Y no hay más que una lengua, esa que habla al corazón y a la cabeza, sin ruido de palabras, pero dándonos a conocer a Dios y haciendo que nos amemos los unos a los otros. Por eso afrontamos el mundo con optimismo, con esperanza, con ilusión, porque sabemos que este mundo salió bueno de las manos de Dios y afrontamos la vida con la clara conciencia de que es posible hacer el bien y vencer el pecado. Acudamos a la Virgen Santísima, Nuestra Señora del Rosario, advocación que celebramos al día siguiente al aniversario de la canonización de San José María, para que nos ayude a profundizar en las consecuencias que tiene para nuestra vida interior ese sabernos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y de todos los hombres. Nos pueden servir las palabras que utiliza la liturgia en la oración después de la comunión de la misa de San José María. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido en la celebración de San José María fortalezcan en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que, fielmente unidos a tu voluntad, recorramos con alegría el camino de la santidad.